Misterios de la ciencia. Temas que te transportarán hacia lugares enigmáticos. Casos de eventos misteriosos ocurridos en nuestro planeta. Ven con nosotros y exploremos juntos aquí en Área 917. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje por el mundo de lo misterioso y lo desconocido. Hoy vamos a explorar el archivo de Vlad Tepes. ¿Saben quién es? Área 917 presenta Drácula. Según la BBC, mucho antes de que el Drácula literario de Bram Stoker desencadenara una obsesión mundial con los vampiros, un príncipe con un lujoso bigote se labró una temible reputación repeliendo las sucesivas oleadas de invasores otomanos. Su nombre era Vlad III Drácula o Draculea en rumano, y ese último nombre en su época no provocaba ningún escalofrío. Ese nombre se lo había dado su padre, quien era miembro de la Orden del Dragón, una orden de caballería monárquica solo para príncipes y aristócratas, fundada en 1408 para defender la Santa Cruz y luchar contra los enemigos de la Iglesia Católica. Drácula sencillamente significa hijo del dragón. Vlad también era conocido como el Empalador. En la historia europea es una leyenda. Era famoso en todo el continente por la variedad de métodos de los que se valía para ejecutar a sus prisioneros, que iban desde la decapitación hasta la de hervirlos o enterrarlos vivos. Pero el que le dio el sobrenombre fue su forma predilecta de ejecución, el empalamiento. De acuerdo a investigaciones, una estaca de madera era clavada cuidadosamente entre las piernas de la víctima, emergiendo justo debajo de los hombros. Y se dice que el cruel método dejaba intactos todos los órganos vitales, de manera que el inmolado pasaba al menos 48 horas retorciéndose de sufrimiento inimaginable. Se dice, por ejemplo, que su primo hermano Stefan Selmar, es decir, Esteban el Grande, empaló por el ombligo, en diagonal, uno encima del otro, a 2.300 prisioneros turcos en 1473, y fue adorado como santo desde poco después de su muerte y canonizado por la Iglesia Ortodoxa Rumana en 1992. Sin embargo, la magnitud de una matanza orquestada por Drácula, una década antes que la de Esteban el Grande, fue tan épica, incluso para los estándares de su época, que le aseguró un lugar en la posteridad. El historiador y autor Richard Zug contó más detalles en la revista BBC History Extra. El hombre que se convertiría en Vlad el Empalador nació en 1431. Era el segundo hijo del noble Vlad II Drácul, en el corazón de la región rumana de Transilvania. Creció en un mundo de violenta inestabilidad en una zona de la Europa cristiana bajo la amenaza continua de la invasión otomana tras la caída de Constantinopla en 1453. A los 11 años, fue tomado como rehén en el Imperio Otomano junto con su hermano Radu para forzar la lealtad de su padre, quien era gobernador de la Valaquia. En 1447,
su padre fue asesinado por orden de John Ungari, gobernante de Transilvania y una importante figura militar y política en Hungría, quien ese mismo año enterró vivo a su hermano mayor Mircea II. Drácula se salvó y reinó brevemente sobre Valaquia en el otoño de 1448. Luego, nuevamente desde abril de 1456 hasta julio de 1462 y finalmente en 1476. La leyenda de Drácula se selló en junio de 1462. Después de repetidos intentos fallidos de conquistar al príncipe rebelde, el sultán Mehmed II, cada vez más impaciente, reunió y dirigió personalmente un ejército de 90,000 soldados en Valaquia. Pero el ímpetu y la moral de ese impresionante asedio sufrió un duro golpe cuando el ejército turco se acercó a la ciudad de Targovist y se quedó sin aliento ante una escena infernal. En un área de aproximadamente 1,5 kilómetros, 23.844 cautivos del anterior ejército otomano de Mehmed habían sido empalados en un semicírculo. Con el calor del verano, el hedor de la muerte era insoportable, excepto para las aves rapaces que se alimentaban de vivos y muertos o anidaban en cráneos y cadáveres más viejos. El macabro bosque desmoralizó a las fuerzas de Mehmed, a las que los hombres de Drácula, utilizando disfraces y tácticas de guerrilla, fueron eliminando poco a poco durante meses hasta que finalmente los sobrevivientes se retiraron. ¿Estaba loco? Hoy en día, muchos de sus actos de crueldad bien podrían definirse como los de un psicópata. Además de lo relatado, sacrificaba animales para privar al enemigo de transporte y alimentos y usaba la guerra biológica, alentando a afectados por lepra, sífilis, tuberculosis y la peste. Los obligaba a vestirse al estilo turco y se entremezclaban con soldados enemigos. En algunos libros se lee que invitó a masas de ancianos, enfermos, pobres, cojos y ciegos a un gran festín en un comedor en Targovist, solo para encerrarlos y quemarlos vivos. Más tarde se regocijó en esa eliminación de los socialmente inferiores. Eso es verdad. Richard, ¿pero era un vampiro? No parece haber bebido sangre habitualmente. Sin embargo, hay un relato que narra cómo tras quemar todo un suburbio de Transilvania y empalar a los cautivos, se sentó a cenar mientras veía a sus hombres cortar las extremidades de las víctimas. Señala que mojaba su pan en la sangre de las víctimas, ya que ver correr sangre humana le daba valor. Por eso es que detalles como ese alimentaron la producción y venta masiva de panfletos que difundieron su leyenda después de su muerte. Pero aunque a menudo se ha pensado que Bram Stoker, quien leyó sobre este príncipe rumano antes de escribir su novela, basó el personaje principal de Drácula de 1897 en él, no hay documentación que respalde esa afirmación. Las notas del escritor para el libro incluyen menciones de Drácula. Sin embargo, el relato histórico del que se tomaron esas notas menciona solo el nombre, no los hechos, por los que se conocía a su portador. Deben conservar sus energías para usarlas más cerca de casa. Mientras juegan sus cartas contra mí que he liderado naciones, me he entregado por ellos y peleado por ellos siglos antes de que nacieran. Se dice que murió a fines de diciembre de 1476 cuando acababa de comenzar su tercera etapa como gobernante en una escaramuza tanto con las fuerzas turcas como con las de su rival rumano Basarab III Layotá. Un turco fue encontrado para hacerse pasar por uno de sus sirvientes y parece haberlo atacado por la espalda, aunque fue defendido ferozmente por guardaespaldas. Finalmente, fue asesinado y decapitado. Los turcos llevaron su cabeza a Constantinopla y la clavaron en alto como un acto final de venganza. Y los monjes locales encontraron su torso en un bosque cerca de Bucarest y lo llevaron a su cripta en el monasterio de la isla de Snagov, honrando su reputación como un gran defensor
casi solitario de la cristiandad europea. Los rusos contemporáneos, sin embargo, lo consideraban un hereje dejar el cristianismo ortodoxo por catolicismo romano. Por todo eso, surgió la sospecha de que no descansaría tranquilo en su tumba y nació una versión temprana de la leyenda del vampiro. ¿Cómo escapar de esta espantosa esclavitud de noche, tinieblas y terrores? En un documental de BBC se dice que Vlad Tepes es recordado como el tirano sanguinario, con espeluznantes panfletos sobre sus actos atroces que se convirtieron en éxitos de ventas en los siglos XV y XVI. El Drácula de la vida real ofrece un ejemplo intrigante de un género de terror popular mucho antes de la era de la novela, un tipo de entretenimiento oscuro basado en la realidad y probablemente disfrutado. También se le recuerda como héroe nacional. Durante gran parte del siglo XV, casi ningún gobernante de la cristiandad europea estuvo dispuesto a luchar contra sus mayores enemigos políticos y religiosos, los turcos musulmanes. El formidable imperio otomano había tomado el antiguo lugar sagrado de Constantinopla en 1453 y había sitiado a las puertas de Viena en 1529. Las campañas de Drácula contra Mehmed II fueron en parte el resultado de la posición geográfica de Rumania y casi con seguridad fueron pragmáticas como las muchas batallas que libró y atrocidades que cometió contra cristianos, incluyendo un número de monjes asesinados. Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. Se dice que nunca invites a tu casa a un vampiro. Pero, ¿qué pasa si es el propio Drácula el que te invita a su morada? ¿Aceptarías? Es verdad que sí existió el príncipe Vlad, y se sospecha que fue víctima de una protoporfiria eritropoyética, la cual pudo participar en el desarrollo de ciertas características peculiares de los vampiros, es decir, que Vlad tenía fotosensibilidad y fotofobia causadas por las porfirinas, pero fue tan cruel como lo resguarda la historia. ¿Qué tanto conocías sobre Drácula? Pero la pregunta principal es, ¿Vlad era un vampiro? Hemos llegado al final de Área 917. Cerraremos el archivo de Vlad Tepes o Drácula. Hasta la próxima. Les acompañó Cindy Torres. Este fue tu programa Área 917. Te esperamos pronto con más casos por explorar.